Vamos a seguir viendo, hermanos, la serie de liberación. Vamos a estar viendo la segunda parte. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, mis hermanos. Y vamos a tener un momento de estudio. Seguimos con esta serie de liberación. Y es entendiendo las bases de lo que es la liberación, hermano. Y el tema de hoy va a ser evitando la contaminación. Evitar lo que es la contaminación en nuestra vida. Amén. Así que vamos a tener una palabra de oración, hermanos, para iniciar esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos auxilies, que nos ayudes. Dame la gracia para poder, Señor, hablar tu palabra, para leerla, para expresarla y que pueda ser entendida, Señor, en el corazón de tu pueblo. Que así como tu palabra dice, de manera que todos entendían, que en el corazón de tu pueblo y de todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor, este pensamiento, que sea de bendición para ellos y lo podamos entender, Señor, por tu Espíritu Santo, que podamos recibir esa revelación, esa sabiduría, ese alumbramiento, Señor, de nuestro corazón y poder, Señor, ser edificados. Gracias te damos, Espíritu Santo, toma el control, Señor, y que tu palabra, Señor amado, pueda, Dios mío, en este día cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Así que, hermanos amados, vamos a seguir viendo un poquito acerca de esto. En la primera enseñanza, el primer tema de esta serie, hablábamos, hermano, de que nosotros somos templo, que somos templo del Espíritu Santo, que nosotros, hermanos, somos un templo, pero fuimos llamados a ser un templo de Dios. Pero que si no cuidamos este templo, como veíamos esa ocasión, hermano amado, puede a veces por eso entrar algún espíritu inmundo en una persona, y nosotros, por eso es la serie de liberación. Cuando un espíritu inmundo entra en una persona, hay la necesidad obviamente de sacar ese espíritu inmundo, y ese espíritu inmundo vamos a ver en la siguiente enseñanza que muchas veces produce enfermedad. A veces la gente puede estar enferma, pero puede ser causado eso por un espíritu inmundo. Así que es algo muy importante, pero vamos a estar viendo evitando la contaminación. Es decir, una vez que entendemos que nosotros somos un templo, hermano, pues obviamente es como una casa, es como este templo, tenemos que limpiarlo, tenemos que barrer, se tiene que limpiar, hermano, se tiene que darle un mantenimiento. Igualmente nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual es de la misma manera. Así como nuestro cuerpo también, hermano, nos tenemos que bañar, porque si no nos bañamos, hermano, empezamos a oler mal, empezamos, hermano, a traer la mugre ahí pegada en la piel, y tenemos que tener también una limpieza, hermano, en corporal, pero también es lo mismo en nuestra vida espiritual. La palabra del Señor dice, cuando Jesús estaba hablando de la ministración, recuérdese que Él le lavó los pies a sus discípulos, y dice que cuando Él iba a lavar los pies a Pedro, Pedro dijo, lávame todo, Señor, yo quiero que me laves todito. Y dijo el Señor, momento, aquel que ya está limpio, dice, solo es necesario lavarle los pies. Y se refería obviamente a la limpieza del templo, pero decía, el que está limpio solo hay que lavarle los pies. ¿Por qué? Porque dijo, si no dejas que te lave los pies, le dijo el Señor, no tienes parte conmigo. Así que deja que te lave los pies. Entonces, hermano, eso nos habla de la administración de, hermano, la limpieza en nuestra vida, porque los pies que representa la vida, la manera de caminar, la manera de obrar, y si nosotros cada día nos podemos ensuciar los pies, hermano, hay la necesidad de lavarnos los pies. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces cuando el Señor Jesús hizo esto con sus discípulos, dice que les dijo, el ejemplo os he dado, y les dijo, haced lo mismo entre ustedes. Entonces nos habla de una administración del alma esto, y entonces nosotros tenemos que evitar la contaminación, y cuando nosotros nos hemos contaminado hay que limpiarnos. Dice, hermano, le pongo aquí, sabemos que cuando una persona tiene, sea influencia, estoy hablando de espíritus inmundos, o tiene ataduras, o está endemoniada,
es porque en un momento de su vida permitió la contaminación en su vida a un nivel en el que no se dio cuenta lo que estaba causando en las diferentes áreas de su vida. Mire, veamos algunas maneras de contaminación, así como por las cosas que vamos a mencionar, que vamos a leer en un momento. Puede ministrarse bendición, también contaminación. ¿Por qué? Puesto que el enemigo siempre imita y quiere usurpar lo que es de Dios, y como casa, es decir, como templo, debemos cuidarlo. Ok, número 1, vemos nosotros por medio de la ropa. Por medio de la ropa. Hechos capítulo 19 verso 12 dice: de tal manera que aún se llevaban, dice, a los enfermos, dice, los paños o delantales de su cuerpo, y dice que las enfermedades se iban de ellos. Pero ¿qué más se iba? No nada más era enfermedad, había espíritus malos. Y por eso en la siguiente enseñanza vamos a estar viendo eso, que muchas veces, hermano, la enfermedad o algún dolor o alguna situación en nuestra vida, no siempre, pero en muchas ocasiones puede haber siendo causado, por un espíritu malo. Y entonces la palabra nos enseña que por medio incluso, hermano, de los paños, de los delantales de su cuerpo, dice que las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían también. Entonces nosotros vemos una administración de ropa, y lo vemos desde el tiempo antiguo. Recuérdese que cuando Eliseo le pidió a Elías la doble porción, se recordará que cuando ya se iba le dijo: Padre mío. Y entonces dice la escritura, hermano, que el manto se cayó. Y aquel manto que se le cayó a Elías, dice que lo agarró Eliseo, y cuando iba de regreso y golpeó con el manto, golpeó las aguas y se abrieron. Es decir, había una bendición sobre ese manto. Y entonces nosotros vemos, hermano, obviamente esto es algo simbólico, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo. Y usted podrá pensarse: ay, ¿Dios tiene un abrigo entonces? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, porque la sombra también tiene poder. Recuérdese que Pedro, cuando caminaba, y dice que su sombra, hermano, pasaba por los enfermos, ¿y qué les pasaba? Quedaban sanos. Los espíritus malos también salían, hermano, porque había un poder ahí. No era la sombra de Pedro, es que él estaba habitando bajo la sombra del Omnipotente. Pero así con la ropa, como también se puede ministrar bendición, hermano amado. Dice en Judas 1:23: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún, ¿qué dice ahí? La ropa contaminada por su carne. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aún nuestra ropa puede llegar a tener una contaminación. Por eso, hermano amado, nosotros a veces le enseñamos a la iglesia esto, y a lo mejor puede haber gente que diga: ay, no, son muy extremistas en esos casos. Pero por eso, cuando uno va a comprar algo de ropa, hermano, si es alguna ropa usada y no sabemos de dónde venga esa ropa, ¿y qué tal si la usó un brujo? ¿Qué tal si lo usó una persona influenciada por algo negativo? La palabra me enseña, hermano, que la ropa se puede contaminar. Dice: aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces nosotros estamos viendo que nosotros podemos evitar la contaminación. ¿Cómo? A lo mejor le podrá parecer extremista, pero cuando nosotros nos podamos comprar una ropa, una camisa, una playera, un pantalón, algo, hermano, qué bueno sería que la agarremos y digamos: Señor amado, así como tu palabra dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, te pido que bendigas mi ropa, Señor. Que bendigas lo que me pongo, que bendigas, Señor, lo que yo me estoy poniendo sobre mi cuerpo, para que esta ropa traiga bendición, para que esta ropa esté bendecida, Señor, y no esté contaminada. ¿Cuántos dicen amén?
entonces nosotros vemos que puede haber contaminación. Debemos de tener cuidado, hermano, que en ocasiones si compramos algo usado o que alguien tal vez nos regale algo, que nosotros podamos pedirle al Señor por esa ropa, hermano, y decirle: Señor, que sea de bendición para mí. ¿Cuántos dicen amén? Mire, comida y bebida. Bueno, déjeme detengo un poquito más en eso de la ropa. Yo he visto, hermano, gente que ha sufrido en ese tipo de cosas. De hecho, en otras de las enseñanzas que ya también estoy preparando, hablo de los artefactos o de las cosas que muchas veces el enemigo puede usar para poder influenciar a una persona. Ha habido casos de personas que se han puesto una ropa contaminada por la carne de alguien más, y que en esa contaminación ellos se la pusieron y de repente tenían ideas que nunca habían tenido. Empezaron a actuar de manera que no actuaban antes. Empezaron a desarrollar algo en su vida diferente, distinto de como eran. Hasta que el Espíritu Santo habló, hermano, a sus corazones y entendieron: es esa ropa que tú tienes, es esa prenda que tú tienes, que a lo mejor te pusiste algo que te dieron por ahí y no te diste cuenta de dónde provenía, y a lo mejor estaba contaminado. Así que es muy importante esto. Pero también vemos, hermano, número 2, por la comida y bebida. Dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, está hablando de lo que se llama Santa Cena. El pan que partimos, dice, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Usted sabe que aquí casi no le decimos Santa Cena, le decimos comunión. ¿Por qué? Por este versículo. Porque dice que la copa es una comunión con la sangre de Cristo. Pero también dice que el pan, hermano, es una comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no lo llamamos Santa Cena como en muchos lugares? Porque si lo celebráramos de cena, qué bueno. Porque así se llamó Santa Cena en el tiempo del Señor Jesús, porque fue cena. Por eso, porque dice, después de haber cenado, fue cuando hizo el Señor esto, pero fue cena. Pero si lo participamos, hermano, en la mañana, ¿usted cree que va a ser cena eso? Por eso, imagínese, santo desayuno, o cómo le vamos a llamar. Por eso le llamamos comunión, porque el apóstol Pablo dice que la copa de bendición que bendecimos, dice que es la comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos, dice, es la comunión con el cuerpo de Cristo. De tal manera, hermano, que cuando nosotros comemos, la comida que nosotros comemos, hermano, tiene el poder de afectar nuestro cuerpo, de afectar nuestra alma también. Mire, le voy a explicar. Cuando nosotros comemos algo, por ejemplo, echado a perder, ¿qué nos pasa, hermano? Produce algo en nosotros y nos enfermamos. Y es bien feo estar enfermo, hermano, ¿verdad? Es algo feo. Pero también cuando comemos algo bien sabroso, hermano, ¿cómo nos sentimos? Como dice mi mamá, dice, ya traigo el ombligo brilloso. ¿Verdad que cuando uno se come una buena comida, hasta se siente bien, verdad? Hasta como que a uno le da sueño, hermano. Cuando uno tiene un alimento así, hermano, que dice, ay, hasta me quiero echar una siesta ahorita. Pero así como la comida, hermano, nos puede bendecir, también nos puede afectar como nuestro cuerpo, también como nuestra alma. Porque en el alma están las emociones. Y cuando nosotros comemos algo que tal vez nos caiga mal o que no nos guste, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Cuando comemos algo que no nos gusta, o cuando comemos algo y decimos, se está echado a perder o no sirve, no nada más se puede dañar el cuerpo, que se enferme el cuerpo, que el cuerpo lo rechace, sino que viene una emoción apegada a eso. Y esa emoción puede ser de enojo,
de decir, porque si comemos en algún lugar, ¿verdad? Como los taquitos que dicen por ahí que son de a peso, hermano, y que dicen, hay tacos de a peso, pues ¿de qué serán? ¿Verdad? Pero a veces la gente cabe esos tacos de peso, hermano, de peso, de un peso, y después, hermano, salen enfermos. Y entonces qué terrible, hermano amado, que a lo mejor puede haber un sentimiento apegado a eso, a ese alimento que uno se comió, de estar enojado, de estar molesto. No sé, ¿alguna ocasión le ha tocado a usted comerse algo en algún restaurante que sepa feo? Que usted coma algo, ¿y qué le vamos a decir a las personas del restaurante? No vamos a estar muy alegres. No vamos a estar, ay, mire, discúlpeme, pero mire que no me gustó, y así como muy alegres diciéndole a la persona, no me gustó lo que me dieron. Vamos a estar tal vez molestos. Oiga, ¿por qué me da esto si no sirve? ¿Por qué no primero ustedes se dan cuenta que sirva o no sirva lo que están dando? Porque sí, hermano, en ocasiones puede pasar eso en los restaurantes, que le sirvan a uno algo que no sirve. Entonces, qué tremendo es que la comida y la bebida, hermano, puede bendecirnos tanto espiritualmente como también en el cuerpo. Pero también dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:20, antes digo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros sabemos que hay una mesa de demonios y una copa también de demonios. Dice, mire, Juan 13:26 dice, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es decir, el que lo iba a entregar, el que lo iba a traicionar al Señor. Y mojando el pan, dice, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Verso 27 dice, y después del bocado, ¿qué le pasó? Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Nos damos cuenta que así como el alimento nos puede bendecir, nos puede traer sanidad, nos puede traer liberación, también uno se puede llegar a contaminar por causa de un alimento que uno se coma. Por eso la palabra dice que los gentiles sacrifican a los demonios, dice, los sacrifican y no a Dios. Por eso a veces nosotros, ya lo hemos tocado este tema, que a veces, hermano, le explicamos, no coma cosas que usted no sabe si hicieron de algún lugar, alguna cosa, y usted no sabe si la ofrecieron a algún demonio. Y a veces se nos hace fácil comerlo y nos podemos hacer partícipes de esto. Ok, pero también las obras. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros nos damos cuenta, así como se llama la enseñanza, evitando la contaminación. Podemos evitarla, hermano, viendo lo que vestimos. Podemos evitarla viendo lo que comemos. Estos son aspectos, hermano, terrenales hasta cierto punto, porque hay otros aspectos, pero esto es un aspecto terrenal. Ver lo que he visto, tener cuidado de lo que me pongo, tener cuidado de lo que como. Y ahorita vamos a ver otros aspectos, pero también las obras. ¿Por qué? Porque dice la palabra, hermano, que el que practica el pecado es del diablo. Ahora, mucha gente dirá, pastor, pero entonces ¿por qué la Escritura dice que si alguien dice que no ha pecado, que no es cierto, que es mentiroso? Porque todos pecan. Entonces, cuando nosotros vemos esta porción, cuando leemos en otra versión, hermano, podemos entender un poco mejor. En el castellano dice, pero todo el que persiste en practicar el pecado, ya es diferente. Porque si alguien persiste en practicar el pecado, demuestra
pertenecer al diablo. ¿Por qué? Porque todo aquel que practica el pecado, el que persiste en estar en pecado, le está diciendo al enemigo: ¿sabes qué? Tienes dominio sobre mí, tienes dominio sobre mi vida, puedes hacer en mi vida lo que tú quieras, porque está haciendo las obras del diablo. Entonces dice que desde el principio, dice, y hasta ahora no ha dejado de pecar, pero el Hijo de Dios, dice, vino a destruir las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿por qué es importante saber esto, hermano? Porque en ocasiones también dentro de una liberación puede suceder, hermano, que alguna persona haya sufrido algo porque le dieron alguna vestidura. Mire, a lo mejor hay gente que a veces, hermano, no creen esto, o a veces dice: no creo que hagan este tipo de cosas, pero sabe que hay gente, hermano, allá afuera, mal, hermano, gente que a veces puede agarrar vestiduras y empezar a hablar maldición sobre esas vestiduras y regalársela a una persona para que esa persona esté contaminada. Para esa persona, eso es lo que se llama brujería, eso es lo que se llama hechicería, eso es lo que se llama lo que hace esa gente. Y agarra ropa, puede agarrar incluso un alimento y maldecirlo, y hacer ritos y hacer cosas y llevárselo y regalárselo a esa persona y decirle: mira, te hice un pastelito, mira, te hice esto, mírate, y empezar a traer a esa persona a un estado espiritual decaído, porque eso que le está dando fue ofrecido a los demonios. Y hay gente que ha sufrido cosas así, hermano, y dentro de la administración de liberación el Espíritu Santo habla y le puede decir a la persona que está ministrando: oye, ¿sabes que esta persona comió algo? Le dieron algo a comer. Por eso es importante, cada que vamos a comer algo, dar gracias, porque la palabra de Dios nos enseña que con la acción de gracias los alimentos son santificados. ¿Cuántos dicen amén? La oración es poderosa, hermano, pero ¿qué tal si se nos hace fácil a veces no orar? Y entonces nos comemos, hermano, y a lo mejor aquello trae algo. Igual, hermano, la ropa, igual las cosas que hacemos, a veces no nos damos cuenta, hermano, de que el enemigo de una manera u otra nos quiere perjudicar. A lo mejor, hermano, hay gente que no practica el pecado, que no persiste, en pecar, que no hace una y otra cosa, pero ¿qué tal si hay, hermano, una brujería, una hechicería que le quiere perjudicar en su vida? Porque crea, hermano, crea que el reino de las tinieblas se organiza, y dice la palabra de Dios, hermano, que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Mire, por eso cuando Jesús, hermano, echó fuera unos demonios, vamos a ver esa enseñanza después, dice que unos de los que estaban ahí le dijeron: echa fuera los demonios por Belcebú. ¿Sí se acuerda? Y Jesús les dijo: toda casa dividida contra sí misma, dice, no dura, no persiste. Pero ¿por qué les dijo eso Jesús? Les estaba diciendo: no, ustedes se equivocan, el reino de las tinieblas no está dividido. Es decir, yo no puedo usar un demonio para echar fuera otro demonio. No se puede hacer eso, porque están organizados, están trabajando en unidad para hacer la maldad, están trabajando unidos para traer mal. Y Jesús, porque ellos decían: no, por Belcebú, es decir, por un príncipe de demonios, decían: echa fuera los demonios por ese príncipe. Y el Señor les dijo: no se puede hacer eso, porque una casa que está dividida, es decir, les estaba diciendo el Señor, si el reino de las tinieblas estuviera dividido, fracasaría en lo que quieren hacer. Pero sabe que el reino de las tinieblas se une para poder, hermano, destruir al pueblo de Dios. Pero bendito Padre Celestial que envió a su Hijo, hermano, porque dice: por esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice: pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca, dice, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón
salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, es decir, el robo, los falsos testimonios, las blasfemias. Mire, hermano, hay estos aspectos de contaminación que estamos viendo, y son otros aspectos. Este aspecto ya no es de lo que entra o lo que usted se pueda poner. Estos aspectos son de lo que sale del corazón. Y dice, pero hay este aspecto, dice el Señor, que puede salir algo del corazón, dice, y esto contamina al hombre. Pero ¿cómo pudo haber salido del corazón del hombre? Podemos nosotros preguntar, pues ¿cómo entró primeramente ahí? Tuvo que haber entrado ahí, si no, ¿cómo es que está ahí? Que ahí dice que porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Y la palabra de Dios nos habla de la concupiscencia, que es algo que seduce al ser humano para pecar, porque sale del corazón. Mire qué tremendo, pero ¿cómo entró al corazón? ¿Cómo entró? Muchas veces por medio de la vista, muchas veces por medio de lo que uno escucha. Así entran, hermano, los malos pensamientos al corazón y de ahí mismo salen al ser humano. Porque mire, qué tremendo. No sé si usted, ¿cuántos de los que están aquí ven tele? ¿Sí ve tele, hermano? ¿No se ha fijado que en cada cosa, hermano? Mire, hasta en las caricaturas, hermano, meten cosas sexuales. No se diga en los comerciales. Están hablando de un comercial y ahí sale una mujer semidesnuda. Están hablando de las llantas, no sé qué, y sale. ¿Qué tiene que ver, hermano, las llantas con una mujer? Están hablando de la cerveza y sale una mujer ahí. Están hablando y ahí sale, y son puras cosas que vienen, el hombre empieza a ver. Y si a lo mejor él nada más está viendo ahí y no se da cuenta, pero en su inconsciente el enemigo está plantando cosas en su corazón, para después de ahí del corazón, él ya ni en cuenta, ya vio la tele, ya vio aquello, ya se acabó, vio aquello que estaba viendo, pero después, hermano, en los sueños, después en otro día que se pone a pensar uno, que vienen pensamientos. A ver, pregúntale que está a su lado, ¿si piensas mal o no? Usted puede decir, no, yo no pienso mal. Ay, le voy a pedir al Señor, ya llévatelo, Señor, porque no se vaya a contaminar aquí en el mundo, llévatelo, por favor. Pero dice la palabra, hermano, que del corazón salen los malos pensamientos. Mire, uno sin querer le puede venir la imagen de un hombre, de una mujer, de algo, hermano, a su vida. Porque de ahí salen, hermano, los homicidios. De ahí salen los adulterios, de ahí salen las fornicaciones, de ahí sale el robo, de ahí salen los falsos testimonios, de ahí salen las blasfemias. Pero es porque en un momento se alimentó el corazón. Por eso el corazón se alimenta, pero nosotros decidimos de qué lo vamos a alimentar. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón, ¿qué, hermano? Habla la boca. Pero nosotros vamos a decidir qué le vamos a meter al corazón. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces, eso es otro de los aspectos de la contaminación. Evitar esta contaminación. Evitar, hermano, tratar de guardarse uno en este aspecto, porque el enemigo es lo que usa. Gente que jamás pensó que fuera a caer en un adulterio, gente que nunca pensó que fuera a matar, hermano, de repente el enemigo les pone ahí en su corazón. Mire, hasta en la tele hay tantos programas que salen de esto. Y la gente siempre dice lo mismo. Mire, si usted un día vio un programa de esos, va a ver que la gente siempre dice, la gente que conocía va a decir, nunca pensamos que fuera a ser algo así. Nunca pensamos que su mismo esposo, que su misma esposa fuera a haber matado a su misma pareja. Y siempre la gente dice lo mismo, porque nunca, hermano, había una actitud negativa, pero el enemigo estuvo trabajando el corazón.
y le dieron lugar al enemigo, y de ahí mismo brotó, salió. ¿Estamos aquí, hermanos? Así que dígale al que está a su lado, hay que cuidar, hay que guardar nuestro corazón. Mateo 15:20 dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Esto lo dice el Señor, obviamente, porque dice la palabra que sus discípulos andaban arrancando espigas, hermano, y comiendo, y entonces los discípulos de Juan sí se lavaban las manos, y empezaron a ver que los discípulos de Jesús en esta ocasión, no quiere decir que nunca se las lavaban, porque puede haber gente que diga: ay, qué discípulos del Señor Jesús que no se lavaban las manos para comer. Pero no crea, hermano, que era así, sino que simplemente en ese día específico del que estaba hablando, no iban caminando y arrancaron espigas y empezaron a comer sin lavarse las manos. Y pues luego es como el enemigo, hermano, nada más ve una tachita en nosotros, ve algún error en usted, y luego va a empezar, hermano, es como cuando la gente está llena de aquello, hermano, de aquello negativo. Ay, es que no me cae bien esto. Ay, es que no me cae bien aquel. Ay, a ver, pregúntale que está a su lado: ¿sí te cae bien la gente o no te cae bien, hermano? Así dicen, ¿verdad? Así es el dicho: no me cae bien, no me cae bien. Pero nos hemos preguntado nosotros, a lo mejor nosotros decimos: es que no me cae bien. Y ya nos preguntamos: ¿y le caeré bien yo a él o a ella? Porque a lo mejor nosotros nos ponemos de jueces, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar, hermano, en lo otro. Mire, sabemos que de alguna manera llegaron estas cosas al corazón del hombre. Pudo haber sido por la vista o por el escuchar. Por eso cada día también debemos cuidar, nuestro corazón de lo que vemos y escuchamos. Porque en ocasiones, hermano, pudimos haber visto algo en la tele, no sé, en algún lugar, o escuchado algo, y el enemigo lo va a usar en muchas ocasiones eso. Y a lo mejor hasta nosotros dormimos. Mire, ¿nunca ha soñado usted nunca ha soñado que está casada con otra persona? ¿Nunca ha soñado eso? ¿O nunca ha soñado que tiene otros hijos? ¿O nunca ha soñado que a lo mejor está haciendo algo negativo? ¿Nunca ha soñado que a lo mejor se robó algo? ¿Nunca ha soñado que lo persigue la policía? ¿Nunca ha soñado algo negativo que le haya entrado a su corazón por medio de la televisión, por medio de algo que escuchó? Y a veces uno empieza a soñar, incluso a veces pasa de que incluso en una misma plática estamos mencionando a alguien, y a lo mejor usted hasta sueña con esa persona de la que estaba platicando, y a lo mejor sueña algo negativo y dice: no, si es cierto lo que dijo tal persona, porque ya soñé. Y a lo mejor uno no se da cuenta que ese sueño fue un sueño inducido por el mismo enemigo para afirmar algo negativo en la vida de uno. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Y entonces la palabra nos enseña esto. Mire, Gálatas 5:19, voy terminando: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, mire, celos. Hasta los celos son obra de la carne. ¿Cuántos aquí no hay celosos, verdad que no? No vemos celosos. A ver, dígale que está sola: aquí no hay celosos. Pero a ver, mire, hasta los celos son obra de la carne. Imagínese que de repente usted vea a algún hermano que se le acerca a su esposa y que la abraza. Ay, hermana, cuánto la quiero, ¿verdad? O a lo mejor usted ve a una hermanita que se le acerca a su esposo. Ay, hermano, cuánto lo quiero mucho, hasta le da beso y lo abraza. Quiero que ore por mí, hermano, por favor. Y a lo mejor usted dice: a lo mejor hay un celo por ahí. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, pero mire, antes de terminar,
porque ya es aquí el fin de la enseñanza, quiero decirle algo. Vamos a estar viendo estas enseñanzas, hermano amado, no lo voy a hacer muy extenso para poderlo ir trabajando así. Mire, algo muy importante, termino con esto de la contaminación. Son las obras de la carne. Usted sabe que si en el mundo espiritual se trabaja como un derecho legal, es como si viniera un policía, si nosotros vamos por la calle caminando como si nada y llegara un policía y nos dice deténgase y nos saca la pistola y nos dice a ver, tírese al piso y que nos quieran agarrar. ¿Qué diría usted, hermano? Primeramente, pues a lo mejor pensaría, ¿qué hice? ¿Qué hice para que me quieran agarrar? ¿Qué hice para que me quieran arrestar? ¿Para que me quieran detener? Y a lo mejor hasta uno le puede decir al policía, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué me quieres detener? ¿Por qué me quieres esposar? Pero el policía, usted sabe que es una autoridad. Por eso la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre solamente, sino contra principados, potestades, gobernantes. Nos está hablando de autoridades. Y entonces, hermano amado, si el policía usted lo quiere agarrar, usted le va a decir ¿por qué? Y si algo hizo uno mal, pues tiene todo el derecho, porque como es autoridad, puede decirle a uno, sabes que hiciste esto, y por eso te voy a esposar, y por eso te voy a llevar allá, y por eso voy a hacer esto. Amén. Pero si uno no hizo nada malo, no pueden hacerle a uno nada. ¿Estamos aquí? Usted tiene todo el derecho de decirle, momento, yo no hice nada, ¿por qué me quieres hacer esto? En el mundo espiritual es igual. Si nosotros pecamos, el pecado es como una puerta, es como un derecho que le da uno al enemigo. Y si nosotros, hermano, hacemos las obras de la carne, si adulteramos, si fornicamos, si estamos en inmundicia, si estamos en lascivia, si estamos en idolatría, en hechicerías, en enemistades, en pleitos, en celos, etcétera, son puertas que se abren. Y esas autoridades espirituales lo que van a hacer es decir, yo tengo el derecho de entrar en tu vida porque hiciste esto y esto y esto. Y es terrible, hermano. Por eso dice la palabra, manifiestas son las obras de la carne. Y dice que si nosotros sembramos en las obras de la carne, ¿qué produce, hermano? Muerte. Pero si sembramos en las obras del Espíritu, segaremos vida. Entonces, qué tremendo, cuando dice muerte ahí, nos damos cuenta de que puede ser enfermedad, que puede ser, hermano, dolor, que puede ser muerte literal, física, que puede ser tantas cosas por practicar las obras de la carne. Por eso cuando uno, hermano, está en la liberación, lo que uno está haciendo, hermano, en la liberación es como un juicio. Es como cuando está el acusado y dice la palabra de Dios que el acusador dice que está ahí, es que esto, es que el otro, y la palabra de Dios misma también dice que el acusador, hermano, como si no descansara, está acusándonos, pero también dice la bendita palabra del Señor, hermano, que hay un abogado. ¿Cuántos dicen amén? Dice, por eso si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor que si alguien ha pecado, dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, dice que Él, hermano amado, nos limpia. ¿Cuántos dicen amén? Nos perdona, nos sana. Pero eso es una batalla espiritual. El espíritu malo, hermano, el espíritu inmundo está diciendo, yo tengo derecho de estar aquí porque este hizo esto y esto y esto. Y cuando uno, hermano, por eso cuando uno en la liberación, una de las principales cosas que uno hace es llevar a la persona a entender si hay un pecado en la vida de esa persona, decirle, sabes que necesitas confesar ese pecado, necesitas renunciar a aquello, para que no haya un derecho legal sobre tu vida y este espíritu malo salga en el nombre del Señor. Y una vez que la persona, mire, por eso termino con esto,
Casi siempre es lo mismo, hermano. Cuando uno empieza a decirle a la persona, porque casi siempre, bueno, todo caso es diferente, pero una de las cosas que más uno hace es decirle a la persona que está en la liberación: repite después de mí, y empieza uno a orar, a hacer una oración de renunciación. Renuncio a esto otro, renuncio a aquello, renuncio, te pido perdón, Señor, te pido perdón por esto, te pido, y el Espíritu Santo lo va guiando a uno. ¿Qué es lo que ha pecado aquella persona? Que le quiera decir a usted o no, hermano. A veces la gente dice: el pastor no sabe. Sí sabemos, el Señor nos habla, hermano, pero no vamos a andarle diciendo: ay, hermano, yo sé que tú andas en esto y en esto. Lo que tenemos que hacer es orar: Padre, ten misericordia, Señor, para que esta persona se arrepienta. Y si el Señor nos dice: ve y dile, amén. ¿Sí me doy a entender? Pero mire, a veces uno está con la persona aquella que está pasando a lo mejor, hermano, una situación, renuncia. Cuando uno empieza a llegar a esos momentos de que renuncio, de que pide perdón, el enemigo se manifiesta, hermano, y empieza a gritar: no, y no quieren, porque saben que en el momento que la persona renuncie, que la persona confiese, que la persona pida perdón, que la persona diga: voy a alejarme de esto, el demonio, el espíritu inmundo no quiere. A veces viera qué batallas, hermano. Diga esto, y a veces los espíritus inmundos no dejan que hablen. Quieren hablar, no les salen voz. Nada más como abren la boca y nada. Suéltale la garganta para que confiese verbalmente. Hermano, unas batallas a veces tremendas, pero cuando usted va a ver que cuando una persona confiesa, cuando una persona, hermano, porque ahí está el abogado, nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona ha pecado, Él es el abogado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir: Él no ha perdido ningún caso, hermano? Él no ha perdido ninguna batalla. Él está intercediendo por nosotros, pero es necesario confesar. Por eso dice: si confesamos. Y entonces, hermano, viene una liberación. Es algo hermoso ver a una persona, hermano, enferma, ver a una persona que está mal, ser sanada, ser restaurada, ser liberada, ser, hermano, salir de aquella situación que la tenía un espíritu malo o un demonio, y ver que eso se vaya, hermano, en el nombre de Jesús. Qué hermoso es. Pero a veces, hermano, lo podemos evitar si nosotros cuidamos. Por eso es este tema de hoy: evitando la contaminación, evitando abrir puertas al enemigo, evitando que el enemigo quiera tomar un derecho legal sobre mi vida. Así que es importante, hermano amado, y es una de las bases sobre la liberación, porque para la liberación se necesita esto: la confesión, se necesita el perdón de los pecados, hermano. Y cuando esto viene, el enemigo ya no tiene ningún, hermano, derecho sobre nadie, porque poderosa es la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo Jesús tiene poder. Amén. Así que póngase de pie, por favor. Hermano amado, póngase de pie en esta noche. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu.